Entonces hoy vamos a trabajar específicamente lo que tenemos allí. Vamos a hacer inicialmente una definición respecto a lo que es la enfermedad autoinmune según la OMS. Vamos a ver el panorama actual de este tipo de patologías a nivel global. Vamos a explorar un poquito el tema de las causas de la enfermedad autoinmune, quiénes corren el riesgo de tener enfermedades autoinmunes como tal, un brochazo por la sintomatología, un brochazo por el tema de los tratamientos, del tratamiento que nos ofrece el sistema de salud tradicional, el sistema alopático, pero también, y de pronto ahí nos vamos a quedar un rato un poquito más largo, respecto en los aspectos emocionales, nutricionales y físicos que están inmersos en el tema de la enfermedad autoinmune, ¿vale? Vamos a ver el protocolo de autoinmune en general. Yo creo que ya muchos están utilizando la aplicación de la aplicación que implementamos para el tema de protocolos y catálogos y testimoniales. A partir de mañana ya vamos a tener el protocolo colgado de enfermedad autoinmune en general. Entonces, pues entremos en materia, Kevin. Vamos a la siguiente y vamos básicamente a definir lo que es la enfermedad autoinmune, ¿sí? Una enfermedad autoinmune es una afección en la que el sistema inmunitario de la persona se confunde y ataca equivocadamente al mismo cuerpo, ¿sí? Es básicamente que tu sistema, vamos a la siguiente, que tu sistema inmunológico pierde el norte, no sabe identificar, digamos, a los enemigos potenciales, virus, parásitos, infecciones, de bacterias, perdón, y básicamente se ataca a sí mismo, ¿sí? Normalmente, el sistema inmunológico debe diferenciar entre las células extrañas y las propias, pero en la enfermedad autoinmune, debido a diferentes causas que ahorita las veremos, ese sistema autoinmune ya pierde esa capacidad y empieza a atacar a las mismas células, y normalmente esto se va a reflejar en términos de inflamación y dolor. Pero en términos muy generales, eso es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad en que el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo de quien la padece, ¿vale? Vamos a la siguiente, Kevin. Respecto al panorama actual, encontramos que la prevalencia se calcula más o menos en el 5% de la población. O sea, aproximadamente el 5% de la población en periodo de un año está presentando enfermedades autoinmunes. Las más conocidas son artritis reumatoidea, tiroiditis de Hashimoto, vitiligo, diabetes tipo 1, algo que se llama anemia perniciosa, esclerosis múltiple, y ahí vienen otras que de pronto son más conocidas porque son más diagnosticadas, pero que definitivamente presentan menor número una menor prevalencia que las que ya nombramos. E inclusive hay unas enfermedades que denominan graves y que pueden llegar a ser incluso identificadas como enfermedades huérfanas que están relacionadas al proceso autoinmune. En términos muy generales, por cada 100.000 habitantes se presentan en un año al menos 20 casos nuevos, pero esto y lo preocupante como tal es que esto está en aumento. A raíz de todo lo que sucedió a través de la pandemia y demás, esto está en aumento de una forma muy, muy compleja, ¿vale? Vamos a la siguiente, Kevin. En cuanto al sistema de salud, ¿por qué es importante tener en cuenta el tema de las autoinmunes? Y es muy sencillo, es por el costo. Imagínate que está más o menos estandarizado que para Estados Unidos, inclusive para algunos países de Sudamérica, el costo de tratamiento de una persona con artritis reumatoide es de aproximadamente $6.000 al año. Estamos hablando para Colombia de unos 24 millones de pesos. Y para una enfermedad mucho más compleja, que también es autoinmune, como lo es la esclerosis múltiple, estaríamos hablando de un valor que ronda entre los 9.000 y los $17.000 por paciente. Estamos hablando de millones, millones. Y con una complejidad. La enfermedad autoinmune puede tener comorbilidades, o sea, puede empezar a presentar o a generar problemas de otro tipo. Enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, infecciones de difícil control, enfermedades digestivas, osteoporosis, depresión y otro sinnúmero de patologías que definitivamente incrementan el costo de tratamiento de las personas y que definitivamente están afectando en todo sentido el que la gente pueda llevar una vida más normal. Y ya lo hemos visto en otros casos en los que hemos estado hablando de enfermedades de este tipo, y es que cuando una persona es diagnosticada con autoinmune,
no es ni siquiera esa persona la única que se afecta, es todo su entorno familiar el que de una u otra forma se ve afectado por la enfermedad. Normalmente estas enfermedades autoinmunes, cuando son diagnosticadas, se determina que no tienen cura, son simplemente de manejo y eso obviamente afecta a todo el entorno familiar, ¿vale? Vamos a la siguiente, Kevin, en cuanto a las causas que favorecen la presentación de enfermedades autoinmunes, pues hay muchas, ¿no? En términos muy generales, pues se presentan agentes químicos y físicos, se presentan infecciones y ahorita vamos a ver una correlación muy interesante entre la enfermedad autoinmune y algunas bacterias que desgraciadamente llegan a nuestro organismo. También está involucrado el tema de estilos de vida, dieta, ejercicio, estrés, factores sociales. Incluso es muy curioso aquí porque el estrato económico influye mucho en la presentación y la recurrencia de la enfermedad autoinmune. Si me dan atención prontamente o si mis citas son cada 6 o 7 meses y estoy en una enfermedad autoinmune, lo más seguro es que cada vez que me va el especialista yo ya voy a estar en un estado de salud mucho más complicado. Y hay un factor interesantísimo que es el factor psicológico que se ha venido ya prestando muchísima atención porque ha permitido incluso llegar a estandarizar que algunas enfermedades tienen definitivamente un arraigo a problemas emocionales y psicológicos. Entonces, en cuanto a los factores psicológicos, podríamos tener, por ejemplo, el tema de la autoestima, las relaciones con la familia, con los familiares, perdón, con las amistades, estrés, las mismas creencias culturales pueden llegar a facilitar que nosotros lleguemos a presentar una enfermedad autoinmune, ¿vale? Hay algunos casos en que sí se da una predisposición a la enfermedad autoinmune de tipo hereditario, pero definitivamente hay unos disparadores que si yo no los controlo, me van a llevar hacia la enfermedad autoinmune como una herencia, por decirlo de alguna forma, pero también hay factores protectores que si yo los implemento, a pesar de que tengan un historial de enfermedad autoinmune, me van a permitir a mí poder evitar ese fantasma en la película de mi vida como tal, ¿vale? Virus y productos químicos también pueden desencadenar este tipo de reacciones, ¿vale? Vamos a la siguiente, Kevin. ¿Quiénes corren el riesgo de tener enfermedades autoinmunes? Pues hay una cosa muy curiosa, es que las más propensas son las mujeres, ¿sí? Al estudiar el tema de la enfermedad autoinmune, encontramos que el 80% de los casos se presenta en mujeres. Solo un 20% se presenta en hombres. Y eso nos dice definitivamente que hay que revisar el tema emocional y ahorita cuando hablemos de ese aspecto, vamos a ver por qué el enganche con este tema, porque son más las mujeres que presentan enfermedad autoinmune que los mismos hombres. Y lo complejo es que estas enfermedades están afectando a mujeres que están en edad reproductiva, pero también en edades de mayor productividad laboral. Y ahí mirábamos ahora lo del tema del estrato socioeconómico, está muy relacionado a que hoy en día hay una carga muy fuerte respecto a la mujer que produce. En la época anterior, nuestras mamitas y abuelitas no se preocupaban por eso, ellas se preocupaban por que el hogar marchara, funcionara. Pero hoy en día hay una carga muy fuerte respecto a la mujer que debe producir y eso genera de una u otra forma mayor probabilidades de que se presenten enfermedades autoinmunes, ¿vale? Millones de personas padecen enfermedad autoinmune y no han sido diagnosticadas, porque ese también es un reto bien interesante, y es el diagnóstico de la enfermedad autoinmune. ¿Vale? Con otro agravante que le sumamos ahí al tema, y es que si yo ya tengo una enfermedad autoinmune y no es controlada, es muy probable que con el paso del tiempo, esa enfermedad autoinmune de base me pueda llegar a generar otra enfermedad autoinmune que complique aún más mi estado de salud. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Factores que favorecen la presentación de enfermedad autoinmune. Susceptibilidad genética, digamos que es el responsable de un tercio de los diagnósticos de enfermedad autoinmune. Quienes en la familia han tenido la abuelita, el abuelito, la mamá que ha tenido una enfermedad autoinmune tienen una mayor probabilidad de presentar en su película e inclusive en la de sus hijos enfermedad autoinmune, porque desde lo genético ya hay una predisposición, ¿sí? Para que ésta se presente.
Infecciones de virus y bacterias es bien complejo, porque hoy en día, dado que hemos venido en un uso indiscriminado de antibióticos, encontramos que muchas de las infecciones que anteriormente se controlaban, inclusive hasta en el hogar, ya hoy en día no se puede hacer, porque esos virus y bacterias se han vuelto tan resistentes a los fármacos que estábamos utilizando, que ya infecciones muy sencillas pueden llevar a un estado prolongado de inflamación y eso desencadenar una enfermedad autoinmune. Otro factor que favorece la presentación de enfermedad autoinmune son alteraciones digestivas y ahí cobra importancia el concepto de permeabilidad intestinal. ¿Sí? Nosotros en los intestinos tenemos la necesidad de poder permitir un intercambio de nutrientes entre lo que nosotros hemos consumido, el sistema digestivo y demás, factores ambientales, tabaco, contaminación, humo, las lámparas que estamos utilizando, absolutamente todo ese medio contaminado, todo ese medio que nos está llenando de radiación favorece la presentación de la enfermedad autoinmune. Si nos vamos a la siguiente, Kevin, por favor, vamos a encontrar, como les decía yo ahorita, un ejemplo muy interesante de bacterias que ya se encuentran asociadas a enfermedades autoinmunes. Que termina siendo muy curioso que estas bacterias abren la puerta, ¿sí? No solo para que tengamos molestia, enfermedad, sino que con el tiempo esa pequeña molestia y enfermedad se convierta en una enfermedad autoinmune que ya es de difícil manejo. Porque recuerden, cuando hemos hablado del tema del ADN de las células, cuando se pierde esa información genética, cuando se degrada, las células pierden esa programación y empiezan a hacer cosas que no debieran hacer, como es atacar a su propio sistema, a su propio cuerpo como tal, ¿vale? No todas las personas que tienen estas bacterias van a desarrollar una enfermedad autoinmune, pero sí hay una fuerte correlación entre quienes ya tienen enfermedad autoinmune y se encuentra un elevado nivel de estas bacterias. Así que lo que nosotros hacemos con la tecnología nos permite de una u otra forma inferir que al usarla disminuimos la carga bacterial y por tanto empezamos a romper ese círculo vicioso de aumento de la actividad inmunológica y presentación de enfermedad autoinmune, ¿vale? Vamos a la siguiente, en cuanto a los síntomas de enfermedad autoinmune, son diversos, definitivamente. Ese es el coco, por decirlo así. Sí, aquí nos están acompañando tres médicos. El coco ahí de la enfermedad autoinmune es la cantidad de sintomatología que se puede presentar, que en la práctica no siempre es tan sencilla de agruparla para poder hacer un muy buen diagnóstico de la enfermedad autoinmune. Inclusive a pesar de que hay exámenes de laboratorio que son muy específicos para la enfermedad autoinmune, muchas veces tiene que pasar mucho tiempo para que esos marcadores de laboratorio se alteren y pueda ser identificada la enfermedad. Una persona puede empezar a presentar síntomas y no tener marcadores hasta un año después de haber presentado esa patología. De hecho, ya estamos subiendo un testimonio muy interesante de una persona muy cercana a nosotros, Johnny. Él tuvo 6 meses de terror porque durante 6 meses su cuerpo empezó a presentar síntomas. No había ninguna afectación en los parámetros que se tomaban de laboratorio y durante 6 meses estuvieron especulando respecto al tipo de enfermedad que estaba padeciendo y solo 6 meses después fue que los indicadores demostraron que lo que estaba presentando era lupus. Entonces es muy complejo. Y definitivamente los síntomas dependen de la parte del cuerpo que esté afectada. Para algunas personas simplemente es algo de inflamación, es algo de sensación de color, algo de enrojecimiento, pero hay otras personas que pueden llegar a tener brotes que incluso pueden ser incapacitantes y que incluso los pueden llevar a la cama. Y como no hay un diagnóstico específico, pues imagínense todo ese drama que se conjuga mientras se logra hacer como tal un diagnóstico, ¿vale? Incluso es posible que muchas personas empiecen a presentar brotes y sintomatología, caigan a cama, luego se revierte un poco el proceso, se recuperan, sigan una vida normal, no le paran bola a la enfermedad y se la pasan así años sin saber que lo que los está afectando de forma permanente es una enfermedad autoinmune. Simplemente se le asocia a una virosis o cualquier otra situación, pero no se puede llevar debido a esa condición de mejoría y recaimiento,
no se puede concatenar la sintomatología para determinar que efectivamente esa persona está padeciendo una enfermedad autoinmune, ¿vale? Como ejemplos tenemos la tiroiditis de Hashimoto, básicamente afecta obviamente a la tiroides, lo mismo que la enfermedad de Graves. En cuanto al sistema nervioso central, la más fuerte de ellas es la esclerosis múltiple, que genera una incapacidad permanente y en algunos casos, si no se hace un adecuado control, lleva a la muerte a la persona. Igual también afecta el sistema nervioso central el lupus eritematoso. Hay unas autoinmunes que se quedan en piel y son de dermatitis muy fuertes o psoriasis. Esas de pronto son las que más comúnmente vemos. Las personas no identifican normalmente que eso es una autoinmune, simplemente piensan que es una reacción alérgica a algún producto o al sol como tal, pero normalmente cuando son psoriasis o dermatitis de constante presentación, hay que tener en cuenta el riesgo de estar presentando una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune también puede atacar el estómago. En ese caso tenemos Crohn, anemias inclusive y otras patologías que tienen que ver con el tema digestivo. Cuando una de las que más se conocen que afecta el tema suprarrenal es la enfermedad de Addison, que no, como cosa curiosa, aquí en Colombia la prevalencia es más bien poca, hay una mayor prevalencia en Estados Unidos. Y la que tal vez vemos más es el autoinmune, la enfermedad autoinmune que ataca a las articulaciones. Casi todos conocemos a alguien que tiene una artritis y es, en algunos casos, cuando ya se denomina que es reumatoide, está relacionada específicamente a un tema de enfermedad autoinmune, ¿vale? Algunos casos también que son comunes, el vitiligo, ¿sí? Y el pénfigo, que no es tampoco tan conocida por estos lados. Vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente es muy concretica porque el tratamiento tradicional que brinda el sistema de salud gira alrededor de los corticoides, de los esteroides, gira alrededor de eso, ¿sí? Ese medicamento, ¿qué hace? Disminuye la reactividad del sistema inmunológico. Eso es lo que hace básicamente. Es como tener el sistema inmunológico dormidito, tranquilito, para que no se active, no ataque al mismo cuerpo, pero en la práctica ese es el tratamiento y te quedas ahí de por vida, porque para el sistema de salud la enfermedad autoinmune, digamos que no tiene solución. Básicamente la enfermedad autoinmune es una enfermedad de manejo y dependiendo de lo crónica que sea, pues obviamente se acompaña de otro número de medicamentos. Si tienes un autoinmune que te genera dolor, pues seguramente te van a medicar para el dolor, pero en el caso de otras que ya definitivamente postran y llevan a la muerte a algunas personas, se empiezan a sumar una cantidad de medicamentos que básicamente buscan es bajar la reactividad del sistema inmunológico y dar calidad de vida, porque, insisto, se tiene entendido que no hay control de la enfermedad autoinmune por parte del sistema de salud tradicional, ¿vale? Vamos a empezar a ver ya lo que nos atañe a nosotros como trabajadores de la tecnología y de todo esto que es el tema de las nuevas corrientes de la medicina alternativa. Vamos a la siguiente, por favor, Kevin. Vamos a hablar un poquito del aspecto emocional que está involucrado en la enfermedad autoinmune. Antes de que entremos en materia de esta diapositiva, quisiera hacer como un recorderis de una charla que tuvimos hace algún tiempo. Muchas de las personas que de pronto están aquí no estuvieron en esa ocasión. Y es muy importante tener en cuenta el siguiente concepto. Gran parte de lo que nosotros hacemos durante el día no está manejado por nuestro consciente. La mayoría de las cosas que hacemos nosotros durante el día están manejados es por el inconsciente. Yo me explico. Si yo tengo ganas de ir al baño, yo tengo conciencia de esas ganas de ir al baño, me dirijo hacia el baño, tengo que desabrocharme el pantalón, hacer lo que tenga que hacer, si voy a orinar, pues me bajo el calzoncillo, tal cosa. Bueno, eso es una actividad consciente, pero el respirar no es una actividad consciente, el respirar es una actividad inconsciente. Yo no tengo que estar dándole la orden a mis pulmones de que es momento de inspirar o que es momento de expirar. Yo no lo tengo que hacer, eso se hace de forma inconsciente. Y así como en la biología nuestra tenemos actividades conscientes e inconscientes, en nuestra mente tenemos esa capacidad. Tenemos una mente, por decirlo así, o un cerebro que es el consciente y tenemos un cerebro que es el inconsciente. Nosotros pensamos que navegamos en el consciente, pero no es así. Ya se ha estudiado que la gran mayoría de actividades que nosotros hacemos durante el día las regula es el inconsciente.
De hecho, estamos hablando de que el 90% lo maneja el inconsciente y solo el 10% lo maneja el consciente. Y esto es bien, bien curioso, porque el inconsciente es el que en la práctica establece cómo es nuestra personalidad, cómo reaccionamos frente a, ¿sí? El inconsciente es el que te dice cómo reaccionar cuando estás alegre, el inconsciente es el que te dice cómo reaccionar cuando estás triste, cuando tienes cualquier proceso, él es el que dicta cómo se comporta. El consciente está dado para otras cosas. El inconsciente es el que nos permite reaccionar frente a ciertos estímulos de forma muy rápida. Si yo estoy por cruzar la calle y voy distraído y un carro pita y yo tengo que frenar, no es el consciente el que lo hace, es el inconsciente el que lo hace de forma automática y, perdón, de forma inmediata, porque él es el que realmente tiene el control. Teniendo en cuenta este aspecto, a nivel emocional es muy curioso lo que pasa porque la mayoría de las situaciones las maneja es el inconsciente y el inconsciente siempre va a tratar de protegernos. Entonces, en cuanto a al tema emocional, en la enfermedad autoinmune, algo bien curioso, y es que hay un conflicto entre ese inconsciente y el consciente. Ya vamos a ver el conflicto. En el sentido biológico, el conflicto está dado en lo siguiente. El mensaje que recibe el inconsciente es el de yo soy mi propio enemigo. Para sobrevivir, debo defenderme de mi enemigo atacándolo. Y eso es algo paradójico, ¿no? Si yo soy mi enemigo y yo por defensa propia sé que tengo que atacar a mi enemigo y yo soy el enemigo, pues lo que va a pasar es que me ataco a mí mismo. Es una cosa que es paradójica, pero desde el inconsciente es totalmente válida. Aquí, como lo estamos conversando, seguramente ustedes están diciendo, no, pues que eso no tiene sentido. Y es cierto, desde el consciente no tiene sentido. Desde el consciente no tiene lógica, pero el inconsciente es bien interesante porque el inconsciente no tiene temporalidad ni maneja lógicas. ¿Dale? Lo que decíamos la vez pasada, si tú te vas a sentar a almorzar y estás en conflicto porque tuviste un problema en la oficina y tú dices, el almuerzo me va a caer mal, para tu inconsciente eso es una orden. Tu inconsciente no está razonando, no, él lo está diciendo en broma, no, él lo está haciendo como un simple comentario. No, para el inconsciente es una realidad. El almuerzo nos debe caer mal. Y en el tema de la enfermedad autoinmune, lo que sucede es que yo, por situaciones que he vivido, definitivamente considero que hay un problema serio conmigo y por defensa me ataco. Hay un conflicto de desvalorización, de culpabilidad o impotencia que cuestiona mi propia identidad. Es un conflicto de no reconocerme a mí mismo, ¿sí? Es un conflicto que normalmente está ligado a lazos de sangre. La frase que sería norma aquí sería, no merezco existir y una parte de mí quiere atacar o no está de acuerdo con otra parte de mí. Teniendo una persona que te encuentres una persona con enfermedad autoinmune, en términos muy generales, hay que revisar esa historia familiar, desde lo emocional, esa historia familiar en la que en algún momento de su película se sintió no merecer vivir, se sintió que está en conflicto con parte de la familia, que se siente en disgusto con la vida que ha estado llevando o que el miedo tal vez lo paraliza y le genera este tipo de condicionamientos desde lo emocional. ¿Vale? Vamos a ver ahorita el tema nutricional. Por favor, pasamos a la siguiente. ¿Okay? En el tema nutricional hay algo muy interesante y es que hoy en día casi que todos los alimentos que estamos consumiendo tienen una alta carga de tóxicos o de químicos por lo menos. ¿Sí? Es interesante ahorita que el gobierno sacó esta ley que los obliga a poner sellitos en los alimentos. Antes íbamos al supermercado y simplemente íbamos echando cosas al carrito. Ahorita pasa algo curioso. Se va uno a mercar y ya uno no sabe ni qué echar, porque todo tiene cuadritos negros, ¿no? No sé si lo han notado, ¿no? Exceso de sodio, exceso de tal cosa, exceso de tal otra. Estamos recibiendo demasiada carga contaminante en los alimentos y eso favorece obviamente la presentación de enfermedad autoinmune. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo esa carga contaminante, por decirlo de alguna forma, del gluten, y eso nos está generando problemas de inflamación y tarde que temprano enfermedad autoinmune. Entonces, cuando alguien ya es diagnosticado con enfermedad autoinmune, definitivamente hay que sacar del panorama el gluten. También es prohibitivo para la persona con enfermedad autoinmune el consumo de alcohol, pues porque genera una excitación de todo el sistema pesado. Y la carga química que denomino yo, todo lo que tradicionalmente está aceptado. Por ejemplo, maquillaje.
Una mujer con enfermedad autoinmune debería ser muy cuidadosa del uso de maquillaje, porque muchos de los componentes que están utilizando hoy en día la industria de la cosmética son muy complejos desde el punto de vista de la reactividad con el sistema inmune. ¿Qué sí deberíamos comer? Compuestos que tengan omega 3, compuestos fenólicos, alimentos ricos en antioxidantes, obviamente vitaminas, hierro, etcétera, etcétera. De hecho, como te les comentaba yo ahorita con mi tema de enfermedad autoinmune, yo todos los meses en teoría debo estar chequeando todo este tipo de componentes en mi cuerpo para evitar esa descompensación que se suele dar. Entonces, definitivamente, el mensaje para cuando nos llega un pacientico que tenga una enfermedad autoinmune es en lo posible buscar cómo lo apoyamos para que desde el punto de vista nutricional saque de su dieta diaria toda esta cantidad de elementos que desgraciadamente el sistema permite, pero que sabemos ya van a determinar que se presente más reacción inflamatoria que en la práctica pues es el condicionante de que la enfermedad autoinmune prevalezca, ¿vale? Vamos a hablar del aspecto físico. Sigamos la siguiente, Kevin, por favor. En cuanto al aspecto físico, es bien interesante. Hay muchos autores que hablan del ejercicio. Yo básicamente digo que es más bien actividad física. El generar actividad física con el paciente autoinmune nos permite algo que es bien interesante y es que al estar en mayor circulación, los líquidos de nuestro cuerpo va a permitir que haya menos daño a nivel articulatorio. Ya de entrada eso es una ganancia. Para quienes tienen enfermedad autoinmune o tenemos, una de las cosas que más compleja es de manejar es el dolor articular. El dolor articular es incapacitante y en la medida en que nosotros podamos lograr actividad física, no necesariamente de alto impacto, puede ser simplemente caminar, puede ser hacer algún ejercicio leve, pero sí movilidad física, eso genera y permite que haya una mayor rotación de esos elementos, no se acumule la acidez en nuestras articulaciones y las vayan deteriorando, que ese es el problema de la afectación articular. Cuando nosotros tenemos enfermedad autoinmune, por ese tipo de reacción que se da a través del ataque del sistema inmunológico, empezamos a deteriorar más las articulaciones y si nosotros nos quedamos inmóviles, a la larga estamos permitiendo que más rápidamente se deteriore la articulación y después va a ser mucho más complejo. Entonces, actividad física es clave. Segundo, respiración. Para que nosotros tengamos una mejor rata metabólica, definitivamente necesitamos un mejor nivel de oxígeno y eso se logra a través de la respiración. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan a tener una mejor respiración. Hay muchísimas aplicaciones que nos pueden guiar. Hay técnicas innumerables, hay técnicas increíbles como la que está ahorita muy de moda, que es la de entrar en hielo, la de Wim Hof. Hay técnicas que en la práctica podemos implementar en nuestro propio hogar o le podemos recomendar al paciente con autoinmune para que tenga una mejor tasa de respiración. Si logramos eso, logramos que el cuerpo esté mucho más oxigenado y ese daño que se genera por acidez va a ser muchísimo menor. Y algo que me gusta mucho integrar en el tema cuando tratamos pacientes autoinmunes es la meditación. El paciente autoinmune tiene tiene un tema muy complejo para trabajar y es la depresión. El dolor y la inactividad que nos genera la enfermedad autoinmune nos deprime fuertemente. Y en ese sentido, la meditación es bien interesante porque nos permite manejar unos niveles de ansiedad y de estrés muchísimo menores. Entonces, vamos a trabajar con ese paciente autoinmune en la mayoría de los casos que sea posible, por favor, la meditación. Si combinamos actividad física, respiración y meditación, vamos ayudándole muchísimo, pero muchísimo desde el tema de lo físico. Inicialmente, seguramente para ellos va a ser muy difícil porque iniciar actividad física no es fácil. No es fácil porque no lo tenemos nosotros incrustado en nuestro día a día. A veces la gente me dice, no, es que yo barro la casa y mi casa es grande y con eso hago ejercicio. No, es tomarse el tiempo, es tomarse el espacio para ir a dedicarle media hora a tu cuerpo, ¿sí? Y generar una movilidad desde lo biológico para que tengamos un menor deterioro específicamente a nivel articular, ¿vale? Vamos a la siguiente, aquí ya vamos a hablar de la terapia con biofrecuencias y como les decía ahorita, este protocolo va a estar colgado en la aplicación ya a partir de mañana.
Nosotros ya contábamos con protocolos para autoinmunes individuales, contamos con protocolos para las autoinmunes relacionadas con artritis, ya tenemos para Crohn, tenemos para lupus, tenemos para esclerosis, tenemos para, bueno, para varias autoinmunes, pero estábamos a la espera de poder estructurar este protocolo de enfermedad autoinmune en general, que a mí me parece muy interesante porque, como les decía ahorita, hay muchas personas que nos llegan con sin número de sintomatologías y que todavía no tienen un diagnóstico específico. Cuando logramos aplicar este protocolo, es bien interesante la recuperación que obtenemos porque estamos involucrando aquí no solo programas que van a ayudar desde lo físico, desde el control de bacterias, parásitos inclusive, disminución de la acidez, sino que también estamos ayudándoles desde el punto de vista del tema emocional, ¿vale? En ese sentido, lo voy a simplemente a nombrar rápidamente porque quiero hacer alguna acotación en alguno de los programas, pero no se preocupen por apuntarlos porque ya mañana estará en la aplicación, ¿sí? Empezamos el tratamiento y hay una cosa interesante aquí que me lo han preguntado varias personas a lo largo de la semana. Recuerden que los protocolos no son una camisa de fuerza. Recuerden que los protocolos son básicamente una guía, ¿sí? Esa guía es para que tú la adaptes de acuerdo al tiempo que tengas con el paciente. Me explico. Si el paciente tiene para mañana hacerse contigo destinado hora y media, tú estructura los programas que den para la hora y media. No es que tengas que ponerlos todos los días. En estos días alguien me decía, uy, ingeniero, pero es que eso suma como 6 horas. Yo no puedo estar con ella 6 horas. Es eso. No es para sumar y hacer en un solo día, no. Es para que juguemos, por decirlo así, entre el tiempo que tengo disponible con la paciente y los programas para que estructuremos. Y lo que sí es importante es que vamos haciendo un barrido para que en la medida de lo posible pasemos por todos los programas. Y ahí es muy importante que ustedes como terapeutas estén atentos a lo que el paciente les dice para que veamos la reacción del paciente frente a cada uno de los programas. Doy un ejemplo. El programa 797 a mí me encanta porque a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. 797 es vínculo emocional a las enfermedades. Cuando tú le pones un programa como este al paciente y el paciente al otro día te dice, mira, la terapia de ayer estuvo riquísima, yo dormí, he estado tranquilo, ta. ¿Qué te está diciendo el paciente con sus propias palabras? Ese programa lo necesito. Ese programa hizo resonancia conmigo. Recuerda que aquí estamos hablando no de un código, no simplemente de un código, de un número. Estamos hablando de energía estructurada en frecuencias. Y cuando el paciente se engancha, por decirlo así, con ese programa, lo que te está mostrando es que su cuerpo, su espíritu inclusive hizo resonancia con esa frecuencia específica y debemos de trabajarla, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta que estos programas simplemente son una guía y que tú lo estructuras de acuerdo al tiempo que tengas tú con el paciente. Sencillo, así de sencillo, ¿vale? 232, edema, inflamación, porque hablábamos ahorita que si hay algo que afecta muchísimo a la enfermedad autoinmune es la generación de inflamación, porque esa es la reacción que se presenta cuando el sistema inmunológico se ataca a sí mismo, ¿sí? Digamos que es una masacre de células allá que generan inflamación y esa inflamación es la que conduce al dolor. Muchas personas, si no presentaran dolor, simplemente no se daban cuenta que estaban enfermas. Lo que pasa es que en la enfermedad autoinmune el dolor es tan recurrente, es tan permanente, que ya le pones atención y te asustas o te pellizcas a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, edema, inflamación. 0,15 aflatoxinas porque nos ayuda a controlar esa reacción que nos genera internamente. 695, síndrome de malabsorción. Ese también está incluido en el protocolo para celíacos y es interesantísimo la utilización de este programa, el 695, con todo tipo de pacientes que tengan problemas digestivos. Cuando te llega ese paciente con dispepsia, cuando te llega ese paciente con gastritis, cuando te llega ese paciente que está complicado desde el tema abdominal o digestivo, perdón, definitivamente este programa es ganador, 695, ¿vale? El 533, que es parásitos generales, el programa largo de desparasitación, intermedio de desparasitación, digámoslo así, es un programa de 1 hora y 45, clave, te digo que clave. Ese programa de desparasitación es interesantísimo y con esto han pasado cosas muy, muy curiosas. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo me desparasita eso si no encuentro la lógica? Si normalmente para desparasitarse hay que tomar es un producto para matarlos.
Pues mira que sí, por ahí estamos con, no sé si él sí está, estamos en un tema muy interesante de un parásito tan tenaz que incluso se ve la movilidad en el abdomen de la paciente. Esta semana también una persona que me decía que no era posible desparasitarse con el equipo, está corriendo hace 2 días al baño. Entonces, definitivamente el tema de parásitos es clave para poder que ayudemos al paciente con enfermedad autoinmune. Y lo otro interesantísimo es que desde el punto de vista energético, todo lo que tiene que ver con estómago genera, cuando tenemos problemas de energía a nivel energético, tenemos dificultad estomacal, genera una congestión de sentimientos, de relacionamientos y demás. Así que desparasitación clave. Cicatrización campos acupunturales 155, regeneración y curación, ni para qué comentarlo, es importantísimo utilizarlo en el autoinmune. Balance general, autointoxicación, celiaquismo, miositis por el tema de contaminación. Y hay 2 programas de homeopatía que me parecen muy interesantes que utilizamos aquí en este protocolo, que son el 300 y el 317, porque nos ayudan, uno en el estado emocional, el otro en el tema inflamatorio, ¿vale? 797, que hablábamos ahorita de vínculo emocional a las enfermedades, problemas intestinales, 607, energía y vitalidad, bacterias a través del 082 y el 161, infecciones generales terciarias, el 366, que también nos ayuda con el tema de infecciones bacterianas, lo mismo que el 368, inflamación general, algunos parásitos, reparación del ADN, y esta es clave, reparación del ADN, porque nos permite reconfigurar esa información genética que tenemos allí. Y recuerden hace un ratico que hablábamos que uno de los condicionamientos que favorecen la presentación de enfermedad autoinmune son esas cargas genéticas que la abuela tuvo, que mi papá tuvo. Esa carga genética, ese mensaje genético que está ahí guardado, cuando utilizamos el 220, digamos que desde lo energético se reestructura y quitamos ese estrés para que desde lo biológico haya una menor probabilidad de que se agrave esa autoinmune como tal, ¿vale? Depresión y ansiedad, por lo que hablábamos ahorita, la persona que tenga enfermedad autoinmune de por sí ya tiene su cuento con la depresión y la ansiedad. Y desintoxicación estelaquímica, porque normalmente todos esos medicamentos que debemos consumir por el tema de los corticoides, definitivamente hay que ayudar a que el paciente los vaya eliminando, ¿vale? Entonces, en términos muy generales, quería dar, como te digo, así como un brochazo respecto a esos condicionantes que están inmersos en todo ese mundo, por decirlo así, de la enfermedad autoinmune. Si yo no trabajo el amor propio e inclusive si yo no trabajo el perdón conmigo mismo, va a ser muy complejo, al menos desde lo energético y lo emocional, poder superar el tema de la enfermedad autoinmune. Y se los ratifico, biofrecuencias es una herramienta maravillosa, maravillosa. Cuando a mí me hicieron el diagnóstico, que fue el año pasado, ya va a ser para hace 2 años, de pronto algunos por ahí notaron que yo hubo un tiempo en que me perdí. Me perdí no por gusto, me perdí porque de verdad me puse muy delicado. Y cuando empecé a estudiar al respecto de la enfermedad, me pareció increíble ver que cosas que yo soluciono en un día y medio, 2 días, hay personas que las lleva hasta cuidados intensivos y yo las soluciono en 2 días. O sea, es impresionante, es impresionante. A mí la gente me dice, ¿por qué tanta emoción con lo que hablas de biofrecuencias? Es que yo en este momentico, créanme, si no fuera por las biofrecuencias, seguramente estaría en una situación compleja, muy compleja, que no me permitiría estar aquí compartiendo con ustedes, ¿vale? Vamos a la siguiente, Kevin, por favor. En este momentico quiero que todos pongan mucho cuidado a este testimonio tan maravilloso que nos compartió Liliana. Me parecería muy interesante que pongan mucho cuidado porque es un testimonio muy bonito desde el corazón de una persona que llevaba muchos años ayudando a los demás, que tuvo esta condición en la que se le presenta la enfermedad autoinmune y mira el ejercicio tan bonito que nos regala a través de su testimonio con las biofrecuencias. Voy a compartir así como estaba en el video, pues que no se pudo, pero pues mucho mejor acá. Y es que hace más de 15 años yo tengo diagnóstico de lupus, que fue bien difícil que me lo diagnosticaran, además eso fue un sufrimiento de mucho tiempo.
Y cuando al fin lo diagnosticaron, pues claro, yo ya tenía afectados muchos órganos del cuerpo. Se puede decir que por donde ustedes me miraran, yo tenía todos los órganos afectados. Tanto así que a mí me pusieron fecha de vencimiento. Me decían, así como está por ahí en 2 años, entre 2 y 5 años, ya no va a estar, ¿no? Por la experiencia que veían del tema lupus. Y pues cuando me dijeron eso, ahí es muy cierto lo que decía Ricardo. Yo decidí, no, es que no es lo que digan ellos, es lo que yo decidí y yo decidí que no me voy a morir. Pero una de las primeras cosas que yo hice, y no con eso estoy dando la recomendación de que no se tomen los corticoides o lo que les dé los médicos, fue decir, listo, yo me voy a morir, pues entonces yo no me voy a tomar nada de corticoides. Y ahí empezó todo el caminar de cambiar la alimentación, de cambiar absolutamente todos los hábitos, empezar a hacer lo que decía Ricardo. A nosotros nos toca mirar que todas las vitaminas estén equilibradas, las que no hay que colocarlas, empezar a hacer todo lo más sano posible para nosotros. Y eso fue hace 15 años. ¿Qué les puedo decir desde el punto de las biofrecuencias? Que desde hace 2 años las estoy haciendo, precisamente las conocí en unos temas que estábamos trabajando en Medellín. Una persona pues nos invitó a hacerla y desde allí contactamos entonces y conseguí las máquinas y empecé a hacérmelas en mi casa, y es que la diferencia es muy grande, empezando por el estado de ánimo. Al otro día uno ya siente que el estado de ánimo es una cosa totalmente diferente. Entonces empieza uno a hacérselas, pero con disciplina. La enfermedad autoinmune, desde el punto de la biofrecuencia y desde cualquier medicina alternativa que uno haga, es la disciplina la que va a lograr el resultado realmente. No va a ser de otra manera, debe haber disciplina. Y la biofrecuencia va a ayudar muchísimo, pero se tiene que ser disciplinado con ese proceso que uno haga. Es muy chévere porque pues evita uno estar tomando bastantes cosas. Yo sigo tomando muchas cosas, pero baja muchísimo la carga que uno le está metiendo al cuerpo. La desintoxicación iónica es impresionante para eso. Es impresionante. O sea, en mi caso, hay cosas que yo empiezo a ver que se están reflejando y ya con la desintoxicación iónica las empiezo a controlar en 2 o en 3 terapias, ya empiezo a ver la diferencia otra vez. Entonces, son súper recomendadas, súper recomendadas. Y la otra es lo que decía Ricardo también, meditar, estar en conexión con nosotros mismos. El estado emocional es importantísimo y de repente esa es una de las cosas que más se han mejorado, porque puedo sentir dolor, puedo sentir cosas, pero mientras que mi estado de ánimo esté controlado y yo siga siendo una persona optimista, todo se puede hacer. Uno tiene ganas de levantarse, ganas de hacerse la terapia, ganas de estar mejorando todos los días. Entonces, pues, juiciosos con eso, sean disciplinados y acompañen la biofrecuencia y la desintoxicación iónica con la alimentación. Si uno no cambia la alimentación, si uno no deja de consumir gluten, si uno no deja de consumir ciertas cosas, carnes rojas, que en mi caso son horribles también para eso, no se va a lograr mucho, porque pues lo que uno hace con las manos lo está dañando con los pies. Entonces, espero que pues... Lilianita, me gustaría que les comentaras a ellos desde el punto de vista del servicio, porque Liliana presta el servicio también. Ah, sí. ¿Cómo manejas el tema? ¿Cómo te va con eso? Sí, claro. Cuando compré las máquinas y empecé a usarlas en mí, pues obviamente uno las pone con la familia y un montón de cosas, y los conocidos empiezan a dar cuenta. Entonces, los conocidos empezaron a decir, venga, y si me hace un tratamiento, y entonces empezó a hacer. Hoy en día ya constituí un negocio con Cámara de Comercio, generé el sitio en mi casa, lo amoblé, bueno, en fin, quedó bien, bien chusco en Bogotá. Divino. Sí, ya pues con Ricardo otras máquinas más, y aquí vienen personas todos los días a hacerse sus terapias, a muchas cosas, y ha sido muy bonito porque no solamente desde el punto del autoinmune, es maravillosa para todo lo que tiene que ver con lo digestivo, es milagrosa para las migrañas, es una cosa impresionante las personas que sufren cosas cerebrales y las migrañas, como es de rápido para apoyar a las personas en ese tema.
y no, desde el punto de todos ha sido espectacular, o por lo menos ya yo llevo más de un año con ese negocio y totalmente feliz. Yo pienso que es una manera tan bonita de ayudar a los demás que, no, o sea, es una satisfacción muy grande. Si hay algo de lo que yo me alegro de los emprendimientos y cosas que he hecho, es esa, y es una que yo sé que nunca la voy a dejar de hacer porque de verdad que hace un cambio y hace un cambio estructural en la vida de las personas, así como lo hace en la mía. Entonces, no hay como uno vender lo que a uno le gusta, lo que uno sabe que funciona y lo que uno sabe que es bueno. Lo decía al principio Ricardo, y es tan bonito uno hacer algo en la vida que tiene un buen propósito y no abandonar el propósito y uno todos los días abrir los ojos y pensar en ese propósito y abrir el negocio feliz porque es que el propósito lo mueve a uno. Es una cosa bella. Excelente, Recomendado. excelente. Muchas gracias, Lenita. No sé si de pronto alguien Bueno. tendrá por ahí una pregunta para nuestra estrella del día de hoy. Ah, miren, en caso de que alguien tenga un autoinmune, créanme que se puede, que se puede. Yo les puedo asegurar que yo estuve a punto de morirme y estuve meses postrada en cama y ahora yo me muevo divinamente. Sí, me duele de vez en cuando porque Ricardo tiene razón, las articulaciones es lo más tenaz de este tema, pero, pero no me morí y no me voy a morir de eso. Entonces, para quienes la tengan, créanme que hay mucho, mucho por hacer. Eso Seguro. uno no se mueve ni Mira, nada. ahorita que tú dices eso, Liliana, a mí personalmente, pues disculpen pues que como cuente esto como muy de mi experiencia, pero cuando a mí me hicieron el diagnóstico, a mí me dio durísimo. Yo peleé hasta con el de arriba un rato. Porque yo decía, miércoles, o sea, todo el julepe que yo le estoy metiendo a este cuento para ayudar a la gente, ¿y cómo es que caigo yo así? Porque caí muy feo, la verdad que, uy, muy duro. Yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que me iba a morir porque llegar al punto en no tener fuerzas para mover un brazo, o sea, era horrible. Yo estaba en la cama y yo decía, hijo de pucha, pero yo tan sardino y tan entero, ¿cómo es que me voy a ir así, mano? Y la verdad que fue muy difícil ver que mis hijos se acercaban y con preocupación veían pues que el papá se les estaba pagando, fue muy duro. Perdí peso, perdí 13 kilos, o sea, y la gente me decía, uy, estás flaco, te ves bien, y yo, no, es que estoy súper, y yo por Mm, dentro miércoles, y si la gente supiera. Y fue muy complejo porque empieza uno como en esa pelea porque son muchas cosas las que se suman. Casa de herrero, cuchillo palo, pero tampoco. Y empecé a ponerle juicio al tema y hoy en día no te puedo decir, hay días en que me pongo indispuesto, porque si hay algo difícil de manejar es la comida. Para Ricardo Pizarro la comida era premio. mm, Cuando yo ganaba una materia, mi papá me invitaba a una chuleta. Cuando yo pasaba el año, el premio era que nos íbamos a comer chinchulo a la galería. Esa era la alimentación porque pues, culturalmente eso era lo que teníamos. Entonces, hoy en día para mí la comida es muy compleja. Entonces, decirle no a un chunchulo para mí es castigo. mm, Entonces, es muy difícil y eso estás acá. Por eso es tan importante trabajar el tema emocional. Yo ya he venido identificando cosas, como les contaba ahorita, con mi hermano, mis padres, mis hermanos, conmigo mismo, con las personas que he tenido cerca, con quienes han estado lejos. Y eso me ha permitido hoy en día tener una vida muy diferente. Y yo creo que lo han estado viendo porque esto que estamos haciendo es a través de eso, o sea, de poder superar y superar y superar definitivamente cosas. Hay mucho por hacer, créanme que hay mucho por hacer. Hay mucha gente que está allá afuera que necesita de nosotros. Aquí habemos 55 personas en este momentico conectadas, pero créanme que nosotros 55 podemos impactar a 1000, 2000, 10.000 personas, no sabemos cuánto. Yo calculo, así a grosso modo, que entre 15 y 20.000 personas hoy en día se hacen terapia con nuestros equipos. La invitación que de corazón les hago es a que no sean 15 ni 20.000, sean 30.000, 50.000, porque de verdad tenemos en las manos, y se los digo yo como paciente de autoinmune, tenemos en las manos una cosa maravillosa, tenemos la posibilidad de ayudar a miles, miles y miles de personas. Vamos dando por cerrada la actividad del día de hoy, de corazón, de corazón, de corazón, la verdad, muchísimas gracias a todos por acompañar, muchísimas gracias por estar aquí frente al cañón y bueno, vamos a seguir haciendo esta labor de ayudarnos entre todos.